Buenos días. Vamos a ir esperando que se vayan uniendo. Buenos días, chicos. Gusto de tenerlos nuevamente en este curso. Vamos a esperar tal vez unos 5 minutos más para que se agreguen más personas. En este curso aproximadamente somos ¿cuántos? Somos más de 20 creo que somos. Déjame ver este curso, gente. Aquí sí, aquí dice que somos 29 participantes, sin contar conmigo, 28. Así que falta harta gente. Más que muchos. Demasiados. A ver, bueno, hoy, el día de hoy está planificado para trabajar en torno a la obra de Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos, que ya imagino que debe haber terminado la lectura, se supone. Y para esto el acercamiento a la obra lo vamos a hacer de manera grupal. Esto va a ser un trabajo grupal con unas ciertas directrices que yo voy a exponer en este momento, razón por la cual también era importante que hubiese por lo menos una cantidad considerable de personas para poder introducir el trabajo. De todos modos, vamos a aprovechar el tiempo inicial, por lo menos unos 30 minutos, para hablar o presentar ciertos rasgos generales de la obra y luego que se vayan sumando más personas, organizar los grupos y entregar el tema que cada uno tiene que ubicar para, pasado el tiempo o pasado un momento, los grupos puedan pasar a hacer una exposición breve. Obviamente limitada también por el tiempo, porque no se puede hacer grandes cosas en el tiempo tan breve que tenemos. Pero resultado de este trabajo, de esta unión, deberá venir después, la próxima semana, un ensayo grupal con lo que cada grupo haya podido aportar en su acercamiento a la obra. Bueno, ya tuvimos un primer acercamiento de la obra de Carpentier con el regreso a la semilla, que plantea de alguna u otra forma, al igual que Los Pasos Perdidos, una, una metáfora que es muy común en el discurso carpenteriano, que es la metáfora del viaje, ¿no? Eh, en este caso, en el texto de Regreso a la Semilla, era un viaje que se hacía desde, desde la muerte hacia los orígenes. Y en el caso de Los Pasos Perdidos, es un viaje desde la civilización hacia los orígenes de la civilización, ¿no? Entonces, esta idea, esta metáfora de viaje, es algo que lo vamos a mantener o va a ser común en mucha de la obra de Carpentier. El viaje también entendiendo lo metafórico del viaje como si lo entendemos también en el sentido mítico, ¿no? Como si tomemos la referencia del viaje de Ulises, que significó el viaje
que significa también esta idea de cambio, ¿no? O sea, se supone que en un primer estadio, en un primer momento, eh, somos sujetos que estamos susceptibles al cambio y ese cambio se da a través de una serie de hechos, una serie de eventos que terminan cambiando quienes somos y transformando nuestra identidad, ¿no? Es esa, digamos que la principal metáfora de la que Carpentier nos quiere hacer partícipes de cómo este viaje de descubrimiento eh, nos lleva, o en este caso lleva al personaje, a abandonar, digamos, todo aquello que él había creído como aquello que era lo civilizado y enfrentarse a lo que vulgarmente se conoce como lo barbárico, ¿no? La barbarie, que en realidad él lo presenta como una idea realmente de orden, ¿no? De que el verdadero orden está allí en el discurso que surge de lo natural, de la naturaleza. Entonces hay algunos elementos importantes que mencionar de la obra, en cuanto a los personajes. Bueno, hay algunas cosas que podríamos agotarlas, pero más me interesa que esto sea más bien un trabajo en conjunto. No sirve que yo venga a hablar de la obra, a agotar los elementos que se pueden ubicar, pero sí más bien que ustedes sean los principales partícipes del trabajo. Quiero que por lo menos entren unas 18 personas para organizar los grupos. Son 6 grupos, que creo que 3 personas por cada grupo serían suficientes para organizarse. Yo en el proceso, si alguien se va sumando, lo iré uniendo, ¿no? La creación de los grupos será como lo propone el mismo Zoom, ¿no? Se crean y allí cada grupo se le asignará uno de los temas que están puestos, incluso ya está actualizado en el Moodle. Por lo menos estas 3 semanas que hemos avanzado, he ido actualizando las actividades. Nuevamente entenderán lo complicado que es para los docentes esta situación. Nuevamente estoy en la casa de mis padres, robando internet, porque, bueno, está de más decir de la situación económica. Llevamos 66 días impagos, pero estamos aquí al pie del cañón, de todos modos, haciendo nuestro trabajo. Entonces, bueno, podríamos decir muchas cosas sobre la obra, ¿no? Empezando por el personaje, un personaje que por sus características podemos ver que vive totalmente hastiado de su propia realidad, de su propio contexto, ¿no? Se entiende que vive en un país o en una ciudad eh, civilizada, entre comillas, ¿no? En el que pasa sus días entre un hastío y un sentimiento constante, y un sentimiento permanente de fracaso, ¿no? De vivir esta vida un poco llevada por lo rutinario, ¿no? Está con una mujer a la que, o sea, hay una sensación medio extraña entre amor y hastío también que le provoca esta esposa, esta chica. eh, Tiene un amante a la que también mira con cierto desprecio, ¿ya? Es innegable que la obra está cargada también por un matiz un tanto misógino, ¿no? Es evidente que el personaje o la actitud del personaje hacia las mujeres tiende a ser un tanto despectiva, ¿no? Pero obviamente las obras también responden al tiempo y a ciertos momentos en el que fueron escritas. Pero no deja de ser estas representaciones femeninas o estos personajes femeninos, representaciones o arquetipos de otras o cuestiones simbólicas de ciertas ideas, ¿no? Ciertas representaciones eh, de ciertos valores, ¿no? Eh, Cuando me refiero a un personaje arquetipo, un personaje en cuya personalidad se pueden representar valores o elementos con los que uno puede relacionar al personaje, ¿no?
Y vemos claramente que en la obra los personajes femeninos tienen un peso importante, ¿no? Desde Mouchet, como lo quieran mencionar, me imagino que es un nombre francés, eh, la esposa del personaje y Rosario, ¿no? Rosario era la mujer, ¿no? Que, que cada una en un momento determinado de la vida del personaje van a tener una incidencia sobre los hechos y sobre la vida del personaje. Y es importante hacer el seguimiento de cómo también se da la evolución de estos personajes femeninos, que al mismo tiempo que al mismo tiempo que el personaje emprende un viaje eh, de reconocimiento y de cambio, los personajes femeninos también pasan por procesos de cambio. Y es importante hacer como un seguimiento de esa evolución. Creo que ya estamos 18 personas, pero bueno, ya mismo voy a pasar. Entonces, de lo que he ido hablando más o menos a rasgos generales, son 6 las principales marcas que yo quiero que ustedes traten de ubicar en la obra y que los vamos a repartir en función de cómo los grupos se van a ir organizando. Yo ya hice una pequeña actualización en el Moodle que implica el análisis de la obra. Aquí hay una pequeña cita. Dice, argumento a favor de un nuevo comienzo, representación de una temporalidad propia de la negritud y ajena a la concepción occidental del tiempo como progresión irreversible, promesa de recuperación al menos simbólica de la infancia. Ninguna de estas interpretaciones es concluyente ni tiene demasiada importancia. Más importante parece el hecho de que el procedimiento inaugurado por Carpentier situa el viaje de la semilla en una serie de productos culturales recientes a los que el relato del escritor cubano sirve al menos de antecedente remoto. Eh, es una pequeña cita que se obtiene en torno al análisis de la obra de Carpentier, haciendo esta referencia de la idea de cómo el viaje también puede hacerse en un sentido de retroceso, es decir, uno puede ir avanzando, pero el ir avanzando en realidad lo va a llevar hacia un momento anterior, o sea, un discurso pasado. Es innegable que la obra de Alejo Carpentier nos enfrenta a una mirada renovada de un mundo que ya existía, Latinoamérica, mirada que entra en oposición con el hastío en el que viven muchos de los personajes carpenterianos. Nos acercamos así a dos obras notables del escritor cubano, la novela Los Pasos Perdidos y el cuento Viaje a la Semilla, ambos textos referentes fundamentales de lo real maravilloso. Nuestro abordaje nos llevará a ubicar y comentar un texto de 3 a 4 carillas, la mayor cantidad de referencias dentro de la novela Los Pasos Perdidos de esta búsqueda de una nueva mirada, asombro y emoción, de claves que pongan en evidencia el hastío en el que viven los personajes, además de identificar personajes arquetípicos que representan la dualidad de estos dos mundos, selva-ciudad, hasta finalmente reconocer el sentimiento de desarraigo en el que el protagonista queda sumido. Esa es, digamos, que la introducción al trabajo que vamos a emprender y que contempla el análisis de esta obra a partir de 6 aspectos o 6 criterios. En grupos de trabajo, los estudiantes deberán rastrear en la obra rasgos o escenas que aborden algunas de las siguientes temáticas y que están divididas de la siguiente forma. Primero, ¿cuáles son los rasgos de lo real maravilloso? Ubicación de características del concepto de real maravilloso en la obra, ¿no? Ese es un primer grupo. Otro segundo grupo, ubicará claves o evidencias del hastío, fracaso en el que viven los personajes, ya sea a través de citas o ya sea a través de ciertas escenas. Ubicar esas características en el discurso, cómo se evidencia ese sentimiento de hastío, también ese sentimiento de desarraigo que produce casualmente el hastío y el fracaso, ¿no? El desarraigo es este sentimiento de no poder, ese sentimiento de no pertenencia, ¿no? Ese sentimiento de no encontrar un espacio o un lugar en el mundo. Y eso se evidencia a través de escenas
que marquen ese sentimiento de hastío o también de fracaso constante en el que se vive, ¿no? Ese es un segundo grupo, estaría un poco ubicado dirigido a ese objetivo. Otro tercero es ubicar desde el lenguaje, básicamente, referencias al barroquismo o este lenguaje con exceso adorno en la obra, ¿no? Ubicar exclusivamente determinadas escenas o determinados fragmentos de la obra donde se pueda encontrar este barroquismo. Habíamos hablado un poco de que la obra de Carpentier, un poco todavía motivada o muy cargada de estos elementos barrocos en el lenguaje, eh, es un referente todavía del que la obra se alimenta, ¿no? Otro grupo hará una mirada hacia una búsqueda de cómo se da o ciertas escenas donde se pueda ubicar esta relación, este cambio de mirada del asombro a la emoción, básicamente en esta relación que se da entre el discurso de lo civilizado y lo barbárico, ¿no? La civilización versus la barbarie, ¿no? Es hacer una pesquisa de cómo se dan estos cambios o cómo se puede ubicar un cambio de mirada en un momento determinado y en otro dentro de la obra, ¿no? Se supone que todos han leído la obra o por lo menos han hecho sus lecturas y esto debería cada uno tenerlo claro, ¿no? Un rango importante dentro de la obra y que hay mucha teoría sobre ello también es, decíamos, esta metáfora del viaje en la construcción del héroe, que es una metáfora muy campbelliana, ¿no? Si ustedes han leído o se han acercado a la teoría de Campbell, de Joseph Campbell, sobre el viaje del héroe, él plantea la idea de la construcción del héroe como si fuese un viaje, ¿no? Y en ese viaje hay una serie de etapas o estadios por los cuales tiene que pasar el héroe hasta lograr, digamos que un proceso de catárquico, un proceso de transformación que termina, obviamente, con el cambio del personaje, ¿no? Y eso es muy campbelliano, ¿no? Entonces, es importante o sería importante que un grupo se dedique a hacer la ubicación de esos rasgos campbellianos que pueden ubicarse dentro de la obra siguiendo la metáfora del viaje, ¿no? Del héroe que cambia a través de un viaje, ¿no? Y un grupo 6 que estaría descargado de la Dramatis Personae, que estaría básicamente enfocado en los personajes, en la ubicación de estos personajes arquetípicos o en el simbolismo de los personajes, en hacer una representación o una ubicación de cómo cada personaje tendría a representar determinados valores o determinados signos con los cuales los podremos representar. Creo que de alguna forma, haciendo el abordaje de esta obra desde estos 6 criterios, haríamos un acercamiento lo suficientemente claro de la obra para poder hacer el acercamiento, ¿no? Eh, tenemos una pregunta en el chat. No, no hay esa libertad de escoger grupos. Los grupos se forman según como salga y las asignaciones se harán en el orden de los grupos como queden establecidos. O sea, yo tengo grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si resulta que en la organización del grupo sales como estás dentro del grupo 4, tu grupo será el grupo 4, ¿no? Y las personas que estén dentro de ese grupo. ¿Ya? Ya ahí ya le jugará el destino, ¿no? La manera como se organicen. Hasta ahora ya van entrando 23 personas. Me imagino que por lo menos llegará a 24 para que los grupos se puedan organizar. Así damos oportunidad de que las personas se puedan unir. Preguntas antes de pasar
a la organización de los grupos. El proceso de presentación en realidad son las 11 exactamente. Una vez que organicen los grupos, ustedes tendrán promedio de 1 hora para ir haciendo sus anotaciones o sus búsquedas. Y una vez concluida esa hora, pasaremos a un poco a la plenaria general, en la que cada grupo irá exponiendo brevemente lo que han podido ubicar. Esto es como básicamente para la plenaria dentro de la clase. Una vez concluido el tiempo que cada grupo ha expuesto lo que cada uno ha podido ubicar, se supone que ya después, con lo que han ido anotando, lo que se ha ido conversando en la clase, y ya luego de un proceso ya posterior, vendrá un trabajo, que será el ensayo grupal, donde ahí sí el grupo aborda el tratamiento del tema ya con mayores herramientas, ¿no? Teóricas. Básicamente lo que se hace después de 1 hora es una plenaria con las cosas que hayan podido ubicar, ¿no? Las citas o las ideas que hayan podido ubicar puntualmente, pero el trabajo en sí más fuerte es lo que viene, es lo que se entregará en las semanas subsiguientes, pues la semana siguiente, ya con datos un poco más claros, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahorita en el tiempo que dura la clase, esta hora es para básicamente el abordaje del tema, ¿no? O la presentación del tema. Voy a dejar de compartir lo que se ve en la pantalla para formar los grupos. De todos modos, déjenme tomarle una foto, que igual está organizado en el Moodle está organizado cada grupo, pero aquí para poderlos nombrar cuando tengan que organizarse. Si no hay preguntas, entonces voy a proceder a crear los grupos. Estamos 23 personas, saldrán más o menos grupos de 3 a 4. Unos 6 grupos. Omar, pero somos 23 si también te cuentas, o sea que somos 22. No, yo sé, están 23, claro. Yo por lo menos aspiro que lleguen unas 2 personas más para que ahí sí sean grupos de 4, ¿no? Pero básicamente van a ser 6 sesiones, ¿no? 6 grupos. Y ya unos tendrán 3 o 4, mientras se van ingresando personas, yo los voy uniendo en los grupos que queden, que tengan 3 o 4 integrantes, ¿no? Yo ahorita voy a dar inicio a las sesiones y a cada grupo le voy a asignar, según como salga hoy organizado, el Zoom organiza automáticamente las reuniones, según como quede organizado, a cada grupo le tocará una asignación, un tema, ¿no? Y en el tiempo que hay, 1 hora aproximadamente, 1 hora 10, eh, volveremos a la sesión general y cada grupo hará sus apreciaciones, ¿no? De lo que pudo ubicar. Entonces, en este momento vamos a crear los grupos. Ahí van. Entonces, quedan de la siguiente manera. Tenemos un grupo, grupo 1, que está formado por Quiñones, Andrea Martínez, Rivadeneira y Mayra Soria, perdón, Soria, que le toca el grupo 1. Todos los rasgos de lo real maravilloso. Ubicación de características de lo real maravilloso en la obra. Un grupo 2 que tengo aquí es Aaron Campi, Karen Macías, Milton Andrés Ruiz y Wilson Herrera, que van a trabajar el tema 2, de evidencias o rasgos del hastío o fracaso en el que viven los personajes. No sé si por último ese era el tema que te interesaba, Aaron, pero ya. Si no, ya no. Qué pena. Grupo 3, Daniela Vera, Darjen, Gis, Neisser,
no sé, bueno, cada uno ve, en su grupo están organizados las personas, ¿no? Grupo 3 es Daniela Vera, Darjen, Gis, Neisser Barberán. Trabaja lo que es el grupo 3, el tema del grupo 3, referencias al barroquismo, el lenguaje con exceso de adornos y los pasos perdidos. El grupo 4, que tenemos a Lina Manotoa, Elena Aguirre, Carla Herrera y Kerdy Flores. Obviamente el tema 4, que es la búsqueda de una nueva mirada de asombro y emoción en la relación civilización-barbarie. El grupo 5, que está formado por Alejandra Blum, Ángel Eugenio y Ariana Castillo, trabajarán lo que es rasgos del héroe campbelliano, la metáfora del viaje en la construcción del héroe. Y el grupo 6, que está formado por Amir, Dolores y Olmedo, trabaja la dramatis personae, el simbolismo de los personajes, ubicación de personajes arquetípicos. ¿Ok? Esa es la distribución de lo que cada grupo debe trabajar. Y lo que, una vez concluido el tiempo, haremos aquí la ubicación de lo que cada grupo ha podido leer, ¿no? ¿Preguntas? Entonces tenemos que, como durante esta hora, crear una exposición sobre el tema dado y nos volvemos a conectar en una hora y lo compartimos, ¿no? Así es, así es. Luego de eso, ya una vez terminado, luego de eso, ya una vez terminada la sesión, terminamos la clase y en esos mismos grupos queda pendiente la entrega del ensayo, es decir, del trabajo escrito, donde ya ahí sí, obviamente, con mayores elementos teóricos, mayor redacción, cada grupo hace su texto. Te repito, Mayra, en el grupo 1 está formado por Ana Elizabeth Quiñones, Andrea Martínez, María Belén Rivadeneira. Esos son los grupos que están formados. Ahorita voy a dar inicio y se van a ir todos a sus grupos. Ahorita los voy a mandar a sus grupos, pues, ¿no? Inmediatamente la sesión los organiza así y los manda a todos a sus sesiones. ¿Ok? Allí van. Nos vemos en una hora. Bueno, igual yo ahí el sistema les avisa cuando ya está a punto de iniciar la sesión. Vayan chicos, trabajen. Bueno chicos y chicas, concluido el tiempo. Bueno, espero que hayan podido, dentro del tiempo de la hora, haber hecho la mayor cantidad de aportes de cada grupo. Así que bueno. Vamos ahora a la parte que corresponde a la exposición o a la presentación de lo que cada grupo ha podido ubicar dentro del tiempo que han podido trabajar para poder ver qué es lo que han podido decir, ¿no? De la obra. ¿Prefieren que lo hagamos en orden? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, o alguien se lanza al estrellato.
Vamos en orden nomás. Bueno, lo que diga Mayra. Si Mayra lo dice, así será. Ya, entonces los ensayos no son en grupo. Ah, ya, ok. Bueno, vamos, grupo 1. Ya Pero tú, no, bueno. 12 minutos desde este momento contando. mm, Pongan las cámaras pues, para verlas. no. ¿Puedo compartir pantalla? Bueno, O sea, tiene que autorizar. ya. Ya puse, varios participantes pueden compartir. Ya. Ya, en el grupo, bueno, ya sabe cuáles somos 4 personas. Anita tiene problemas de conexión, por ende está complicada la situación de que se pueda poner el audio, peor poner la cámara. Ya. A ver, si quieres, Andrea, tú puedes comenzar. Bueno, ay, perdón, disculpen. Entonces, a nosotros como nuestro primer grupo nos tocó los rasgos del L'Oreal maravilloso y la ubicación de características del L'Oreal maravilloso en la obra. Si pudiéramos seguir más adelante con la diapositiva, por favor. Entonces, un dato de que a mí me pareció interesante del L'Oreal maravilloso y lo que tú mencionaste es Omar en la clase antes de que nos separáramos en grupo y hacer este trabajo es lo que tiene que ver con el camino del héroe. Entonces, yo cogí este dato, yo cogí el momento en el que el personaje principal se topa con estos guardianes en donde él tiene que cumplir estos desafíos, en el que cual están ubicados entre las fechas 18 y 19 de junio. Entonces, estos guardianes de lo desconocido entonces le abrieron las puertas y le permitirían de que el personaje se adentre más al misterio y al mismo tiempo hace frente a sus propios miedos y debilidades y después de aceptar el cambio constante, impredecible y engañoso de lo que la selva puede usarlo como una especie de mascarada. Entonces desde esto yo saqué la siguiente cita de lo que más me asombra era la inacabable mimetismo de la naturaleza virgen. Aquí todo parecía otra cosa, creándose un mundo de apariencias que oculta la realidad, poniendo muchas verdades en entredicho. Entonces, al momento en que ya pasa estas pruebas, ya supera sus propios medios, como que entra en contacto con antiguas civilizaciones y con una especie de tiempo que escapa constantemente de sus propios parámetros, ya que no refiere más a la lógica mecánica del mundo civilizado, que si no toma ya otro significado, como una nueva valoración en este traspaso. Y en eso está el tiempo, el cuerpo y las creencias y hasta la música, que es un objeto cultural ancestral del ser humano mismo. Y es lo que yo podría decir. Ya le doy la palabra a alguien más de mi grupo. No sé si Belén quiere continuar o continúo yo. Sí, o sea, igual si es que yo me quedo a medias y se puede seguir complementando la idea, eso siempre viene bien. Entonces, uno de los puntos que también consideramos es los aspectos mitológicos y espirituales que tienen los personajes. En este caso nos encontramos con el curador, quien es la persona que guía en este proceso de búsqueda a nuestro personaje, que bueno, no tiene un nombre, vamos a decirle nuestro personaje principal, es como que su maestro, su mentor, pero nosotras describimos que su búsqueda era interior porque, claro, él está en este proceso mental de ir buscando el porqué de la música
y todo esto, pero para eso también él sufre una especie de interiorización. Y creo que eso es lo más importante de esta guía que él ofrece. Y también tenemos, no sé cómo se pronuncia, perdón, Muche, no Mouchet. sé, Mouche, no sé, François, no sé, No sé pero si es ella es Mouch o Mouchet, pero bueno. Mouche, ella es la amante de nuestro personaje y es una astróloga un tanto extraña hasta cierto punto porque intenta también explicarle a nuestro personaje sobre las estrellas en algún momento y no sabe bien qué estrella es cada cual y, y la ubicamos como en este caso mitológica o espiritual por la relevancia que tiene en contraste con la esposa. También comentábamos con las chicas por qué a la amante sí le dan como que este rasgo más interesante en contraste con la esposa, que bueno, ella solo era actriz y estuvo varios años haciendo la misma obra y todo esto. Mayra concluía en que, bueno, siempre por algo se tiene un amante, o sea, porque se busca que tenga hasta cierto punto algún otro atractivo. Aunque bueno, igual luego terminan su relación, pero bueno, ese no es un spoiler para nadie. Y así, por eso les hemos ubicado como personajes que de alguna u otra forma tienen aspectos espirituales o mitológicos que pueden ser importantes dentro de lo real maravilloso. Ya. 5 minutos, controlen el tiempo. Ya, esto de las raíces latinoamericanas es algo que mencionó Anita respecto a que en realidad este movimiento se involucra más con todo lo que tiene que ver con Latinoamérica y por ende, a pesar de que el personaje principal vive en Nueva York o la historia se inicia allá, todo lo que guía la historia es en Latinoamérica, tanto el viaje que hace como la niñez de él y los recuerdos de la niñez de él, a pesar de que hay un breve regreso a Nueva York casi al final, después otra vez trata de regresar para terminar mal, por así decirlo. Y entonces escogió una de esta cita, que es una de las tantas que describen como que el territorio al cual se está llegando y que le pone, no sé, una visión como medio exótica, que es algo que usualmente se utiliza para describir a Latinoamérica en ciertos textos. Es como se ve aquí, que dice, para seguir creciendo a lo largo del mar, sobre una angosta faja de arena limitada por los cerros que servían de asiento a las fortificaciones, etcétera, etcétera. Se menciona la historia de Latinoamérica, cosas de la historia de Latinoamérica y a la vez descripciones de ese lugar exótico al que van. Y lo del barroquismo también tiene que ver con la escritura y con mis compañeras escogimos la primera cita porque es donde empieza a describir este lugar, pero lo describe de tal manera que en serio utiliza muchas descripciones, muchas características, muchos adjetivos e incluso palabras que usualmente no usaríamos ahora, por ejemplo, su frontón de ceñudas molduras, de una severidad de palacio de justicia, que es algo que también se podía ver dentro del cuento que leímos de Carpentier. Y al final, volviendo al inicio, casi que los hechos que escapan de lo racional son parte de lo cotidiano. Es similar a lo que mencionó Andrea con su frase de que hay situaciones que no son usuales, pero que dentro de la historia pasan a ser normales, como por ejemplo hay una parte donde están en un viaje, cuando antes de conocer a Rosario hay una mujer que está ahí como que medio muerta, como que le cogió la altura, y nadie se asombra, no pasa nada, le dan como una droga o algo, le dan para que reaccione, y luego le dicen que sí, que eso pasa normal. Entonces son situaciones que el personaje no reacciona como que fuera algo no usual, sino que ya es dentro de la historia es normal. Y eso, no sé si mis compañeras tienen algo más que acotar. No sé si alguien de otros grupos de pronto de lo que ha leído, pueda identificar alguna característica importante
de lo real maravilloso que también esté presente en la obra. Recuerden que nosotros elaboramos como un listado de aspectos. A mí me gustaría acotar no sé si en lo maravilloso es lo natural o en los aspectos mitológicos esta vaina del gusano, que siempre se hablaba que... La culpa es del gusano. Ajá, sí, que la culpa es del gusano, de los huracanes, de las cosas malas que pasaban, y era como que siempre le echaban la culpa al pobre animal. Bueno, un animal, digamos, configurado en su imaginario. Entonces, eso. Claro, es importante eso porque es como una explicación también de tipo mitológica, ¿no? De pronto con algunos, no sé si algunos de ustedes son alumnos míos también en Grecolatina, hablábamos de que el mito tiene esta funcionalidad también de discurso científico. Originalmente el mito tiene tiene una importancia, un valor por sus características como discurso científico, que permite dar una explicación a algo de la realidad a través de recursos mitológicos. Entonces, esta muletilla que se volvía como una referencia a Es culpa del gusano, es también una explicación, es decir, es dar explicación a aquello que no tiene un sentido, valga la redundancia, real en la realidad, y se le otorgan aspectos espirituales o aspectos en los que están envueltos aspectos relacionados con lo mágico, ¿no? Con la magia, ¿no? Con lo que originalmente uno no lo podría eh, relacionar, ¿no? Bien, bueno, tal vez faltaron algunas que otras características, pero bueno, ya esperemos el trabajo final para ver cómo les va. Ok, 12 minutos, vamos con el grupo 2. Marcas del hastío y fracaso en los personajes. Hola, hola, estamos acá, grupo 2. A nosotros, bueno, en nuestro grupo estoy yo, Milton, está Wilson, Karen y Aarón. Nos tocó las claves o evidencias del hastío fracaso en el que viven los personajes y, espérense un ratito que mi computadora no cargue. Pero bueno, para dar una corta introducción a lo que vamos a hablar hoy, creo que hay fracasos durante toda la novela, unos más grandes que otros, y bueno, pues eso se ve dependiendo de la situación en la que estén pasando. Por ejemplo, al inicio se nos cuenta sobre esta relación que tienen, en este caso el personaje principal sin nombre, y su esposa, Ruth, de la que nos damos cuenta que, bueno, pues no tienen una relación como que muy afectuosa o muy presente, sino que más bien están distantes debido a los trabajos de cada uno. Ella es actriz y él, bueno, pues al inicio de la novela no nos queda muy claro qué es, ya después nos damos cuenta que se dedica a la música. Pero sí, y una cita bueno, algunas de las citas que podemos, que pueden reflejar esta, no sé si decir, esta rutina en la que los personajes se encuentran sumergidos y así su relación va menguando, si es la palabra correcta, sería esa de aquí, la estoy buscando, disculpen, pero mi compu es como que medio quedado. No sé si Wilson, mientras estábamos hablando en las sesiones de grupos pequeños, él nos ayudó con una cita bastante puntual. No sé si ahorita puedes hablar, Wilson, si estás ahí. Sí, hola. Bueno,
Asimismo, como decía Milton, la relación entre el personaje, el protagonista y su esposa es, digamos, como que bastante distante y eso genera cierta sentimiento de abandono en el protagonista o incluso soledad. Había una cita en la que él incluso consideraba que cuando dejaba a su esposa en el teatro, era como si lo estuviera llevando a alguna cárcel a cumplir alguna condena. Y también siguiendo con esa misma línea de la relación de ambos personajes, como si estuvieran por puro compromiso y no porque realmente se quisieran. Yo diría que los personajes femeninos de alguna manera influyen en ese sentimiento de fracaso en el protagonista. Mouche también en un momento de la novela, ella se enferma de paludismo y debido a eso se consideraba la idea de que tener que cancelar todo el trabajo que había emprendido el protagonista y regresar. Hay una cita que describe ese momento y me gustaría leerla. ¿Dónde está? Aquí está. Sin embargo, ahora que había sido derribada por la crisis palúdica, su regreso implicaba el mío, lo cual equivalía a renunciar a mi única obra, a volver endeudado, con las manos vacías, avergonzado ante la sola persona cuya estimación me fuera preciosa, y todo por cumplir con una tonta función de escolta junto a un ser que ahora aborrecía. Eso de alguna manera nos da a entender que antes de haber emprendido su viaje, vivía inconforme consigo mismo y que la única razón por la que luchaba, por así decirlo, era por la tarea que le habían encomendado realizar. Y no sé si Milton ya habrás encontrado tu cita para que la puedas leer. Sí, sí. Bueno, algo que quería agregar también es el fracaso de estos personajes al momento de, si se pudiera decir de alguna forma, encontrar algún tipo de profesión, porque a pesar de que Ruth hace lo que le gusta, pues, y eso lo digo en un enfoque bastante objetivo, porque me imagino que no muchas personas se quieren dedicar voluntariamente al teatro. Entonces, teniendo eso en cuenta, hay una cita que nos dice: cada vez más amargada, menos confiada en lograr realmente una carrera que, a pesar de todo, amaba por instinto profundo, mi esposa se dejaba llevar por el automatismo del trabajo impuesto, como yo me dejaba llevar por el automatismo de mi oficio. Y más luego, también nos dice: y era por favorecer esa carrera en sus comienzos desafortunados, por ver feliz a la que entonces mucho amaba, que había torcido mi destino buscando la seguridad material en el oficio que me tenía tan preso como lo estaba ella. Entonces nos podemos dar cuenta que a pesar de que ella, por un lado, se dedica a lo que quería, al final de todo resulta que igual se queda atrapada en esta rutina que poco a poco los va consumiendo hasta dejarlos totalmente separados, aunque vivan juntos y duerman en la misma cama. Y él también, en esta última cita que leí, nos queda claro que por amor a ella, por el amor que sentía en ese entonces hacia ella, él tuvo que dedicarse a este trabajo que le deje algún tipo de seguridad material en relación con el dinero. Entonces, el uno por un lado estaba infeliz porque se dedicaba a algo que le daba dinero y no a algo que le gustaba, y la otra también estaba infeliz porque, a pesar de que hacía lo que le gustaba, no resultó como esperaba y, y terminaron ambos sumergidos dentro de esta rutina. Entonces creo que eso también es un fracaso de los personajes. Ya vimos las relaciones que hay. Bueno, pues el personaje principal con algunas de las mujeres que aparecen dentro de la novela. Y también está ese fracaso, por así decirlo, laboral. No sé si laboral sea la palabra correcta, pero sí relacionado a lo que hacían en ese entonces, porque bueno, pues ya vimos que al final se sentían muy solos y, y no sentían que pertenecían ahí. Entonces no sé si quiera agregar algo más
Karen, Aarón. A ver, también quiero agregar un par de cosas respecto no solamente al fracaso de ellos como pareja, sino también siento de que hay un fracaso ante el mismo hecho de la dicotomía que hay entre ciudad y entre lo que es el pueblo y la ciudad. Si bien antes en el romanticismo latinoamericano siempre está la barbarie contra, justamente como que contraponiéndose contra los avances tecnológicos, aquí en esa novela siempre vemos que es al revés, que es como que desde la posición del personaje principal que se encuentra en un estado, perdón, se encuentra en Estados Unidos, pero no se siente totalmente satisfecho con la vida que está llevando y busca ir a los orígenes. Eso me parece que es puntual del por qué hay una especie de dicotomía. Y también cuando ya llega a Venezuela, a la selva de Venezuela, encontramos también una descripción totalmente diferente a lo que normalmente se estaba acostumbrado a leer en los textos de romanticismo latinoamericano, como podemos encontrar en las descripciones que hay de la selva, me parece que en Cumandá, de Juan La Humera, o en la vorágine de José Eustacio María, no me acuerdo, Rivera me parece, que describían la selva como si fuera algo totalmente grandilocuente. En cambio, que se lo quiere observar como si fuera el fracaso o quieren netamente buscar o no algo ahí. Y también me parece que dentro del fracaso no solamente lo podemos encontrar en las relaciones, como mencioné, sino también en cada uno de los personajes. También de los personajes secundarios, como me parece el griego, que nunca logra poder encontrar el oro que quiere y al final, cuando ya al final del libro lo logra encontrar, no es realmente lo que el man esperaba y quería como que ocultarlo y solo se lo revela al protagonista como para poder regresar a la selva. Y como otra cosa que quería puntualizar y explayarme es el tema del fracaso en las relaciones, porque si bien al comienzo encontramos que la relación que tienen con Ruth es una relación muy básica, poco emocional y rutinaria. Luego pasa la relación con Mush, que es netamente idealizada. Y como se puede entender que todo se encuentra idealizado, netamente va a llegar a un punto que va a fracasar o va a ir mal cuando cuando llegas a caer ya en la tierra, por así decirlo. Y es cuando yo conoce a Rosario, creo que es Rosario, no me recuerdo bien el nombre. Cuando conoces a esa tercera mujer, es como que ya él encuentra un sentido en la vida o algo que le dé sentido a todo lo que él hace, pero en realidad se sigue sintiendo vacío. Y eso se ve más puntual cuando él ya vive en ese pueblo, en esa misión con el grupo evangélico o lo que sea. Entonces él intenta como que poder recuperar el porqué de su profesión, por así decirlo. Él intenta hacer música, intenta acercarse a todo eso y se siente imposibilitado en varias ocasiones. Y poco más al inicio del libro, quiero citar en el capítulo segundo, en la parte 4, una cita sumamente corta que él dice: me sentía preso, secuestrado, cómplice de algo execrable. En este encierro del avión, con el ritmo en 3 tiempos oscilantes de la mercadura empeñada en la lucha contra un viento adverso que arrojaba a veces una tenue lluvia sobre el aluminio de las alas. En esta parte que también es evidenciar lo que él sentía como igualmente como fracaso o se sentía igualmente mal, incluso cuando ya estaba yendo a la selva venezolana. O sea, él en sí es un fracaso y nunca se va a sentir satisfecho con todo lo que él haga o deje de hacer porque no tiene un sentido de la vida. Y estuve investigando un poco de la novela y haciendo unas comparaciones con el mito de Sísifo, Sí. con el mito griego de este rey que al final es castigado por engañar a la muerte y siempre coge que cargar la piedra y luego que se cae al final del día. Y es como sucede él en todo lo que él quiere hacer. Es lo que da. Cuando quiere ir, como por ejemplo, al inicio también me remito nuevamente al inicio, cuando él escucha el sonido de este objeto musical, él se siente como que emocionado porque al fin sus teorías que fueron desacreditadas pueden ser válidas,
pero luego ya no. Luego dice por qué, ya no tiene sentido. Entonces, como que sube la piedra como un Sísifo, pero al final se vuelve a caer. Es un constante decaimiento. Es, Que sería, es interesante, perdón que te interrumpa lo que estás mencionando, porque aparte ya se les acabó el tiempo, eh, porque este sentimiento que tú mencionas es como también lo vamos a ver repetido cuando ya salgamos de la literatura del boom, cuando ya estemos saliendo de la literatura del boom y nos acerquemos a lo que es la posmodernidad. Y es como estos procesos que se terminan siendo repetitivos, ¿no? Hay como, la literatura siempre ha pasado como momentos en que etapas o procesos que se agotan y una vez agotados dan la entrada a un nuevo momento, ¿no? Entonces, la literatura de Carpentier tiene mucha característica desde el punto de vista, desde la discusión, desde el punto de vista filosófica, ¿no? También esta idea de que somos sujetos totalmente eh, que vivimos disconformes con la realidad, que vivimos constantemente deseando, ¿no? Y es también una teoría psicoanalítica sobre el hecho de que el sujeto debe ser un sujeto, para que nosotros podamos estar, eh, para que nosotros podamos ser, debemos estar sujetos a algo. De ahí la idea de este concepto de sujeto, ¿no? Los sujetos estamos condicionados a algo, y ese algo es el constante desear y la constante insatisfacción. Si no estuviéramos si no viviéramos en esa insatisfacción, no podríamos vivir, porque la vida es constantemente buscar maneras de solventar esa insatisfacción. Entonces, este personaje del musicólogo que a lo largo de toda la obra vive en una insatisfacción, un hastío constante, busca estas situaciones que lo puedan cambiar de un estado a otro, pero vemos que al final la insatisfacción siempre se mantiene, o sea, es recurrente. Karen, ¿ibas a decir algo? Sí, no sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Yo estoy en este grupo. Solo quería complementar que yo sentí que cuando estaba leyendo el libro era como que el protagonista se basaba en un viaje de identidad, porque él no tenía identidad y él en los primeros en las primeras partes del libro él lo menciona porque él está solo, fracasa con la relación con su esposa, entonces él como que salió lo de la misión, lo del viaje a la selva y vio como que una oportunidad para poder encontrar su identidad, pero pues también fracasa en ese sentido. Mira, que eso que tú mencionas es importante porque también ese viaje o esa metáfora del viaje es correspondiente también a lo que es Latinoamérica. Latinoamérica también es una región sin una identidad clara y indefinible, ¿no? Y eso es lo que hablamos al principio del curso. Esta idea de cómo lo latino, ¿no? El nuevo mundo fue trabajado, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la ocupación de los españoles en tierras latinoamericanas. Es una temática también que le va a interesar mucho al personaje. Y eso nosotros lo podemos ver incluso en otras obras donde se maneja el mismo discurso. En El arpa y la sombra, un cuento, una novela, bueno, cuento, novela, no sé, es largo, del mismo Alejo Carpentier, pues es una forma irónica, es una forma sarcástica de hablar de todo el proceso de descubrimiento, ¿no? Ya sabemos que descubrimiento es una palabra no usada, pero bueno, en el contexto lo hablamos así. Y él pone como referencia que todo el tema del descubrimiento estuvo constantemente lleno de fracasos. Nuevamente la idea del fracaso, ¿no? De que Latinoamérica es una nación que está sumida o que está destinada al fracaso, un poco porque no se encuentra a sí misma, no logra configurarse a sí misma, no logra gestar una identidad propia, ¿ya? Y es un poco también, por otro lado, el fracaso de lo civilizado por civilizar,
¿no? Latinoamérica. Latinoamérica tiene una característica muy interesante a nivel de lenguaje, a nivel de cultura, que es como difícil de asir, ¿no? O sea, Latinoamérica en sí, si hablamos, por ejemplo, del lenguaje, tenemos ahí la norma, ¿no? La Real Academia, que es la que viene a normar el lenguaje, y que siempre tiene encontrones o enfrentamientos con el discurso latinoamericano, porque el discurso latinoamericano se sale de los límites. O sea, no hay una manera de ponerle un orden, porque desde lo latinoamericano es algo que, que está constantemente saliéndose de los límites. Y eso también es una forma de fracaso, de cómo lo civilizado también fracasa frente a lo barbárico. No entendiendo lo barbárico como lo malo, ¿no? Como lo incorrecto, sino como lo bárbaro es casualmente desde el punto de vista del lenguaje, por ejemplo, el vicio del lenguaje, el barbarismo, son estos giros o estos usos inadecuados del lenguaje que se filtran porque así es el habla, ¿no? Entonces, el tema del fracaso o del hastío es realmente una excusa para hablar de otras situaciones que pueden ser fácilmente abordables literariamente hablando, ¿no? Alguien más tenía la mano alzada, pero bueno, tenemos otros grupos y después nos quedamos sin tiempo. Vamos con el grupo 3, barroquismo en Los Pasos Perdidos. Hola, hola, ya. Bueno, con respecto al barroquismo, eh, bueno, hay bastante presencia en esta novela con respecto al, digamos, a este barroquismo literario, ¿no? Haciendo como que, dando tres características, quizás las que más se notan mucho en esta novela con respecto al barroco. Y una es, por ejemplo, la representación de las pasiones y los temperamentos interiores, ¿no? Hay algunas citas que hay de la novela, por ejemplo, perdón, antes de citar, también está el dinamismo y la tensión, que es el sentido de movimiento, o sea, que no se busca una descripción dentro del reposo, sino que por el contrario, se establecen varias tensiones entre muchas formas, sonidos, palabras u otros conceptos. Y bueno, pues a lo largo de toda la novela hay súper descripciones, pero hay descripciones increíblemente enormes. Y con respecto a la representación de las pasiones y los temperamentos, también se ve mucho esto en la novela, con respecto a podría decirse, yo le diría como arranques quizás, cuando el personaje principal comienza a describir podría decirse, estado sentimental, podría decirse. Y por último, y más importante, está el horror vacui, que es la característica típica del barroco, que es el horror al vacío. Y bueno, pues está obviamente en todas las manifestaciones con respecto a los acabados, y hay que recargarlo todo para llenar absolutamente todo el espacio, tal como se siente mucho en la escritura de esta novela, una escritura bastante de decoración, podría decirse, muy sobrecargada. Y bueno, con respecto a esta característica de la representación de las pasiones, yo tengo una cita por aquí, un momento. Ok, no sé si es la más indicada, pero bueno, es tan estéril solución, perdón, es en la página 11. Tan estéril solución era aquella como la de vender de sol a sol las mejores horas de existencia. Además gritaba yo ahora, estoy vacío, 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 impasible, distante. El curador me mira con sorprendente frialdad, como si una de esas crisis de repentinas fuese para él una cosa esperada. Entonces vuelvo a hablar, pero con la voz sorda, con el ritmo atropellado, como sostenido por una exaltación sombría. Entonces, hay una constante, podría decirse, arranque y descripción incluso está implicado esto de que constantemente estos personajes sienten, digamos, su hastío, el hastío digamos, de todas las cosas que están viviendo. Y bueno, ahí con respecto a más citas.
Amir, ¿ibas a preguntar algo o ibas a participar? ¿Qué? No, se quedó la mano levantada de Ah, ya. la pregunta anterior que quería hacer del tema anterior. Sí, disculpe. Ya. Eh, Neisser, continúa. ¿Podrías ubicar sí, más puntualmente citas para sí, para que los compañeros lo puedan comprender? mis compañeros también tienen más citas con respecto a lo que dije. Bueno, yo iba a mencionar específicamente acerca del capítulo 9, que es en el que habla sobre la novena sinfonía. Primero sabemos que, bueno, el barroco tiene esta naturaleza europea, y a lo largo de la novela se ve la cultura europea presentada en la obra, pero específicamente el arte, la música, la pintura, y el narrador compara, ya sea consciente o inconscientemente, con lo que se le es presentado en la selva, en los pueblos. Y bueno, este capítulo donde habla sobre la novena sinfonía es una de las descripciones más largas que se pueden ubicar en la novela. Él narra cómo escuchaba la sinfonía, la relaciona con lo que vivió con sus padres, su infancia. Él en un momento recuerda su casa y los pasajes que su mamá solía poner de esa melodía. Luego el cambio que él empieza ahora como decir, en el hoy en día, este cambio que él empieza a ver en relación a la sinfonía, de lo que antes sentía al escucharla, lo que ahora siente, y empieza a compararla con el nuevo lugar. Por ejemplo, cuando habla sobre la melodía, dice, ya la quinta de trompas era aleteada en tresillos por los segundos violines y los violonchelos, pintándose en 2 notas en descenso como caídas de los arcos primeros y de las violas. Aquí vemos que está usando estos adornos para referirse a la melodía específicamente. También tengo otra cita que está hablando asimismo de la novena sinfonía, pero ya es el cambio que surge en él respecto a la sinfonía, ya no la siente como antes la sentía. Dice, el hombre llamado hombre que la mañana anterior aceptaba todavía la idea de estafar con instrumentos de rastro a quien hubiera puesto en él su confianza. Y me aburre, de pronto, esta novena sinfonía con sus promesas incumplidas, sus anhelos mesiánicos, subrayados por el feriante arsenal de la música turca que tan populacheramente se desata en el prestísimo final. No espero el maestoso Tochter aus Elysium, Freude Götterfunken del exordio. Corto la transmisión, preguntándome cómo he podido escuchar la partitura casi completa, con momentos de olvido de mí mismo, cuando las asociaciones de recuerdos no me absorbían demasiado. Entonces, ese es uno de las muchos pasajes donde se ve esta carga de adornos para referirse a algo que tal vez se puede decir en unas simples palabras. Bien. Ya, por otro lado, yo quiero mencionar que dentro de esta narrativa barroca y llena de adornos, también tenemos esta característica de desencanto y de pesadumbre que se ve en el personaje. Por ejemplo, cuando él ya pierde como que el estima o ese encanto, esa admiración que tenía hacia Moshe. Voy a leer un fragmento específico. Dice, es en la página 147, no estoy segura qué capítulo es. Nunca hubiera pensado que Moshe, al cabo de una tan prolongada convivencia, llegara un día a serme tan extraña. Apagado el amor que tal vez le tuviera, hasta dudas me saltaban ahora acerca de la realidad de ese sentimiento. Hubiera podido subsistir al menos el vínculo de una amistosa ternura, pero los retornos, cambios, recapacitaciones que se habían sucedido en mí en menos de 2 semanas, añadidos al descubrimiento de la víspera, me tenían insensible a sus ruegos. Y por otro lado, la parte en la que ella contrae paludismo, creo que es, y pues se ven en la obligación de regresar a la ciudad. En esta parte dice, todo por cumplir una tonta función de escolta junto a un ser que ahora aborrecía.
ahí se puede ver ese desencanto que él tiene hacia este personaje, que también se lo ve a lo largo de la novela, bueno, en especial casi el final, cuando él regresa a la ciudad y pues ya no siente la misma atracción por estar ahí, incluso cuando llega a su casa dice que todo le parece ajeno, ya no siente como esa llenura en su ser de estar en ese lugar. Y por otro lado también está esta narrativa llena de adornos en relación a la naturaleza. Por ejemplo, en la parte donde están en el hotel, porque sucede todo esto de erosión y se quedan sin agua y empiezan a salir animales de las tuberías. Y él dice: cansado de otear un panorama de tejados, advertí que algo sorprendente ocurría al nivel de mis suelas. Era como si una vida subterránea se hubiera manifestado, de pronto, sacando de las sombras una multitud de bestezuelas extrañas. Por las cañerías sin aguas, llenas de hipos remotos, llegaban raras liendres, obliadas, grises que andaban, cochinillas de carapachos moteados y, como engolosinados por el jabón, unos sin pies de poco largo. Y bueno, ahí la cita continúa porque es una descripción sumamente extensa, en la que habla específicamente pues, de estos animales que están saliendo de las tuberías a causa de que no hay agua. Y pues así también hay muchísimas otras descripciones en referente a la naturaleza. Pero bueno, ya le doy paso a Alejandro, que todavía falta. Bueno, ya hay como último paso, también como ya lo mencionaron en su momento, este tipo de estilo barroco se especializa principalmente por tener muchas figuras literarias, un peso sobrecargado. También cuando se trata de descripción en lugares, en parajes, en paisajes, siempre no busca un límite, siempre sigue y continúa describiendo el mismo lugar. Como en esta cita, que es antes del capítulo 21, que dice: y encima de todo, como si lo asombroso debajo fuera poco, yo descubriría un nuevo mundo de nubes. Esas nubes tan distintas, tan propias, tan olvidadas por los hombres, que todavía se amasan sobre la humedad de las inmensas selvas, ricas en agua como los primeros capítulos del Génesis. Nubes hechas como de un mármol desgastado, rectas en su base y que se dibujaban hasta tremendas alturas, inamovibles y monumentales, con formas que eran de la materia, con formas que eran las de la materia en que empieza a redondearse la forma de un ánfora a poco girar el torno del alfabeto. Bueno, son así. También una de las características que yo le sumaría a ese tipo de estilo, y mencionaría que es muy rico en tecnicismo, por así decirlo, porque si se recuerda, en el periodo barroco era más empleado por los estudiosos, que lo recargaban de conceptos que normalmente no eran conocidos en la época, porque eran más apegados a los estudiosos. En este caso también hay rasgos parecidos en la escritura de Alejo Carpentier. Sí, en efecto lo que mencionan sobre la idea del adorno es importante recalcarlo también desde lo que significa ya fuera de la obra, ¿no? La visión sobre este exceso de adornos, ¿no? Sabemos que la literatura, en este caso latinoamericana, fue muy influenciada o ha venido siendo influenciada por todos los discursos que se producen en otras latitudes, ¿no? Nosotros diríamos el canon clásico. Pero casualmente este momento literario es un momento particular en el que, Latinoamérica se empieza a escribir su propia historia. Es una forma también de escribir su propia historia, olvidando todos estos recursos o estos adornos o este lenguaje heredado también, que está plagado casualmente de adornos, y es optar por un lenguaje más sencillo. O sea, la obra también, o sea, fuera de lo que es el contenido, puede también servir como una forma de representar ese
ese desapego hacia las formas clásicas, ¿no? Al olvido de las formas clásicas y adoptar un nuevo discurso, un nuevo lenguaje, una nueva forma para nombrar la realidad, ¿no? Eso es un poco también la metáfora que se maneja dentro de la obra, y un poco también el abandono hacia ese discurso barroco, un poco plagado de formas, plagado de figuras, y optar por lenguajes más básicos, ¿no? Y es como es algo muy parecido a lo que sucedía en las vanguardias, ¿no? Las vanguardias pugnaban por un lenguaje más originario, y sin tanto adorno, obviando todos estos excesos, ¿ya? Obviamente hay más cosas que se podrían decir, pero tenemos que darle pauta a los otros compañeros. Vamos con la relación civilización-barbarie. Buenas, profe, somos nosotros. ¿Cómo está, ¿Dónde Lina? están mis compañeros? ¿Qué? Bueno, no sé dónde, ojalá ya mismo vengan. Bueno, Aquí estamos. Ya, qué chévere, amigos. Ya, bueno, ya. Ya, pues a nosotros nos tocó esto de civilización y barbarie, ¿no? Entonces nosotros hemos sacado unas citas y pues las características que encontramos dentro de estas citas que pues calzan dentro de de estas dos condiciones, ¿no? Bueno, pues por ejemplo tenemos la primera, pues o sea, es que no se las vamos a leer todas porque son medio largas, pero es como que por ejemplo la primera dice, tenía ganas de comprar aquella Odisea, o bien las últimas novelas policíacas, o bien esas comedias americanas de Lope, que se ofrecían en la vitrina de Vetrano. Bueno, y así continúa. Más o menos yo he escogido esta cita porque pues nos está demostrando pues que este autor es como que es una persona como que en diga culta, tiene conocimiento, entonces es como que hasta cierto punto está esta idea de que pues la civilización representa el conocimiento, lo que se podría decir que es la cultura o el saber. Lo Entonces, clásico también. ya, lo clásico, exacto, porque todas las cosas que menciona son de ese estilo. Entonces, y así mismo, y más adelante también menciona sobre música, y también son autores, o sea, que digo autores, compositores clásicos. Pero bueno, y más o menos la siguiente cita, o sea, es de cuando él está en el hotel, que dice pues que en el comedor hay música, hay un pianista, están las bailarinas de ballet haciendo barras, y, y así. Y ahí inclusive creo que dice que se escuchan las máquinas de escribir. Pues esto todavía, entonces estamos dentro de este contexto del conocimiento, y pues yo siento que hasta el momento más o menos que él llega al hotel todavía se mantiene esta civilización, ya luego es que él se va entrando en la selva, pues y lo que se podría marcar tal vez como la barbarie, ¿no? O sea, según la concepción que se tiene aquí. Asimismo, pues, esto es de mis amigas, que mientras el mito representa la barbarie, la tradición cristiana es propia de la civilización. Ah, no, soy yo. Ah, no, sí, solo fui yo. Ah, bueno, porque pues él hay una, más que nada esto lo escogí porque pues cuando hablemos de la barbarie lo podríamos profundizar más, pero es que cuando él como que ya está en la selva, participa mucho todo esto de lo mitológico, y pues esto se considera como tal vez parte de la barbarie, y aunque no se hace tanto hincapié en lo que viene a ser, casi nada, lo que viene a ser como que el cristianismo, pues obviamente lo contrario a todo esto mitológico o pagano, tal vez podría ser pues el cristianismo, que es algo que pues él conoce dentro de la civilización, y entonces él menciona como que quería saber el 4 de junio, pues a qué santo se le atribuye ese día, pues, como en los calendarios siempre está así. Pues eso. Y así, también como les mencioné, el arte también es parte de la civilización, porque por eso, pero esto también como que, ustedes saben, le ocasionaba un poquito esta sensación de hastío, pues bueno, eso era algo aparte. Y pues, ¿qué más tenemos? Amigas. Carla. Bien,
complementar lo ¿Qué que más hay? mencionaba Lina, acerca de que más adelante en la historia el protagonista comienza a ver a la civilización como, la ve como que tiene un comportamiento algo superficial, que estas personas, según civilizadas, que él concibe, eh, son más bien falsas y que más bien la barbarie, pero no de un modo malo, como lo dijo Mar anterior en una de las otras exposiciones, veía él más bien esto interesante. Y esto podría verse en una cita que yo saqué de la página 144, que dice así: cuando todo parecía perdido allá, y que de allá me parece todo ahora, fue zanjado el vínculo legal y un acierto en la composición de un falso concierto romántico destinado al cine. Me abrió la puerta del laberinto. Estoy por fin en los umbrales de mi tierra de elección. Él más bien la selva a la que llega más adelante en la historia la concibe como algo interesante y no más bien falso como la civilización a la que él estaba acostumbrado a vivir. Yo también considero que, pues, aparte de falso, pues él veía esto de la civilización como algo muy superficial, o sea, como que las personas eran como que muy superficiales y pues inclusive esto más o menos lo podemos ver en cómo él habla de las mujeres, pues que, ay, disculpen, creo que venden naranjas. Bueno, las civilización, o sea, bueno, que continúe otros amigos míos, es que está de verdad pasando el camión. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la barbarie y yo quería tomar en cuenta que o sea, Alina, ¿puedes bajar un poquito que puse la cita de Sarmiento? Ya, bueno, entonces yo tomé una cita de Sarmiento con Facundo, que es un texto que todos conocemos, creo, donde dice que que la barbarie es el predominio de la fuerza bruta, la preponderancia del más fuerte, la autoridad sin límites y sin responsabilidad de los que mandan, la justicia administrada sin formas y sin debate. Sin embargo, aquí vemos que la barbarie que nos muestra Carpentier, yo la tomo primero con la cita que se refiere a Rosario. Y él hacia Rosario tiene como cierta ensoñación y dice, es la mujer de la tierra y mientras ande sobre la tierra y se coma y haya salud y haya hombres a quien servir de molde y medida con la recompensa de que llama el gusto del cuerpo, se cumple un destino que más vale no andar analizando demasiado, porque es registrado por cosas grandes. De alguna manera, el protagonista cree que Rosario es una mujer que conoce ese mundo salvaje de alguna manera, porque estamos situados en la selva. Entonces, él siente como cierta admiración y cierta curiosidad. También yo quería resaltar lo que decía Lina anteriormente referente al mito, porque varias veces menciona como que los dioses, o sea, habla del dios pájaro, de la naturaleza, cómo los indios tienen otras creencias. Incluso menciona el Popol Vuh, que está también muy relacionada a la mitología, y esto se contrapone a lo que es el dios del cristianismo. Lo que a mí me parece interesante es que el protagonista, a pesar de que igual tiene esta cierta curiosidad hacia este mundo selvático, tampoco se siente parte de él, porque en sí no es parte de él. Y por eso puse la otra cita donde él ya está en un ambiente más primitivo, con humanos primitivos, y él dice que nada es común entre esos entes y él, porque no tiene nada que ver con ellos y con sus costumbres, que son muy primitivas, la forma en la que duermen, la forma, por ejemplo, ahí dice, tampoco tengo que ver con sus amos, los tragadores de gusano, los lamedores de tierra que me rodean. Y sin embargo, en medio de las hamacas, apenas hamacas que son cunas de liana más bien, donde yacen y fornican y procrean. Hay una forma de barro endurecida al sol, una especie sin jarra. Bueno, entonces son imágenes que nos llevan a un mundo salvaje y yo recuerdo mucho a Facundo, donde quizás aquí no hay una especie de querer civilizarlos, pero sí muestra ese contraste entre ambos mundos.
No sé si Helen quiera continuar un poco. Tienen 3 minutos. Bueno, creo que mis compañeras ya casi lo han dicho todo. Solo podría contar con una cita que me parece que es una de las que tiene, es que sería una de las primeras que nos habla acerca de esta percepción de la barbarie en el libro de Carpentier, que por ejemplo, para la primera amante de nuestro personaje principal, lo hispano es directamente relacionado con la barbarie. Aquí está la cita. Yo sabía que cuando hubiera pasado la tormenta y confiara esas torturas a mi amiga, ella se encogería de hombros, afirmando que era demasiado ridículo para provocar su enojo y atribuiría la animalidad de tales reacciones a mi primera educación, transcurrida en un ámbito hispanoamericano. Además, me gustaría mencionar que podemos ver esta dualidad de civilización y barbarie un poco reflejada en todas las relaciones que tiene este protagonista con las mujeres en sus libros, como ya mencionaron un poco antes mis compañeras. Por ejemplo, sus primeras amantes, que creo que los nombres eran Ruth y el segundo no sé bien cómo pronunciar, eran mujeres que tenían un gran conocimiento con respecto a lo que ellas realizaban. Por ejemplo, una era una actriz y la otra creo que era astróloga y bueno, tenían conocimiento abundante de sus áreas. En cambio, con la amante que tiene aquí en América, creo que su nombre era Rosario, ella la considera su conexión con la tierra, con un tipo de conocimiento diferente, algo más ancestral y creo que también la describe como la mujer fuera del tiempo debido a todas estas características que la rodean. Y creo que eso sería todo. Claro, en efecto es una forma también de concebir que de esa cita de Mouch es muy decidora porque es un poco, traduce lo que es el pensamiento europeo hacia lo que es lo hispanoamericano, hacia lo que es América. Y es la idea también de que Latinoamérica es exótico o es exotismo y que casi que hay toda una construcción alrededor de lo que es lo latinoamericano, las típicas representaciones del mexicano con sombrero, de que todo Latinoamérica son aves exóticas, ¿no? Entonces es también una forma de, de cambiar ese discurso, esa mirada europea, occidentalizada, hacia lo que es lo latinoamericano y percibir otra forma de entenderlo también desde esa dicotomía entre lo que es lo civilizado y lo barbarie, ¿no? Cuando vemos que aquí no hay en sí el concepto de lo barbárico, no entra según las categorías que originalmente se lo concibe, ¿no? Bien, vamos con el otro grupo rapidito. Tienen, más o menos bajamos el tiempo a 10 minutos por cada grupo para que puedan exponer todos. Pantalla. ¿Sí se ve la pantalla? Pregunto. Sí, sí se ve. Ok. Ariana, ay, se le reinició la ¿Otra vez? computadora. Ariana, sí, ha tenido varios problemas con su computadora y con el internet, así que Chuta. empezamos con lo que tenemos. Nos dice que digamos lo que nos toca a nosotros y para que ella pueda... Yo comienzo, está bien. Bueno, aquí nos tocó ver lo que era el viaje del héroe o el héroe en la obra de Carpentier, pero difiere de muchas cosas con el héroe o el camino del héroe usual. Primero se presenta el mundo ordinario al que él pertenece y bueno, es donde vive esta realidad sumamente hastiada, horrible, en la que ella no soporta vivir ni existir con su esposa. Y cuando él tiene vacaciones es que la esposa vuelve a su trabajo y se queda sola y no tiene nada más que hacer.
Y ahí es cuando pasa el segundo paso, pasa a la llamada de la aventura, que es que se le presenta al curador para que haga esta investigación, se vaya de viaje. Perdón que te interrumpa, Alejandra. ¿Sí tienen todos claro o han sabido claramente a qué se refiere el héroe campbelliano, no? ¿Tienen Sí, claro el buscamos referente? el camino del héroe que tiene 12 pasos. Ya, exacto. Ujú. Si no es que, no sé, creo que Ariana no va a poder entonces. Porque me dijo que lo esperáramos, pero es muy poco tiempo. No, siga. Ya, entonces aquí sucede que llega hasta el rechazo porque siempre se opone a este destino que se le muestra e incluso se le escapa el curador cuando estaban hablando y se va, creo que a beberes. Pero tiene presente a este curador, viene el encuentro con el mentor, que es quien lo impulsa a seguir su destino, por decirlo de alguna forma. Y por eso es que aquí en la cita dice, y el curador, a quien yo no veía desde hace más de 2 años, me dice que tiene un regalo para mí, un extraordinario regalo en aquella vieja casa de comienzos de siglo. Bueno, aquí cuando ya acepta su destino, es que empieza su viaje o su aventura en cierta forma. Y bueno, él ya comienza el viaje y bueno, pasa el paso 6, que son las pruebas, los aliados y enemigos, perdón, aquí hay un problema. Que son las diversas situaciones en las que le toca pasar. Desde la balacera, la pintora esta canadiense que se les presenta en el hotel, el Consejo Rosario, y todas las que aquí se mencionaron. Buenas, ya llegué. Ya llegó la interrupción. Me quedé en el punto 6. Bueno, ya, de ahí yo hablo lo que tengo que hablar con respecto a cada punto, pero sigan ustedes entonces. Solamente falta el tuyo el punto 6, decía Ángel. Bueno, ya. No sé si lo mencionó Alejandra, pero bueno, nosotros tenemos que hacer como un enfoque de la novela basado en el viaje del héroe de Campbell y pues me confirma. ¿Aló? Se te escucha entrecortado. Ajá, estás entrecortada. Y creo que ya se volvió a caer. Sí, mejor sigue Ángel con el punto Siga. una vez. Ángel. Ya, hola, buenas tardes con todos y todas. Bueno, en cuanto al acercamiento, en este punto, el héroe se enfrenta a diversas peripecias, cosas que lo irán acercando hacia su meta final, hacia su última prueba. En este caso, lo que le ocurre a un psicólogo sería que abandona a su amante, o bueno, él la desprecia porque prefiere a Rosario. Y también intenta divorciarse de su esposa, pero no acepta al principio, luego ya lo logra. Y también debido a esto se genera una controversia que se vuelve polémica y le retiran, creo que era un reportaje que le estaba haciendo para un periódico y le retiran el trabajo. Y aquí ahí está la cita sobre eso. Dentro de algunos días regresaré para siempre, luego de haber enviado los instrumentos al curador y de haberme comunicado con Ruth para explicarle la situación lealmente y pedirle un pronto divorcio. Ya bueno, luego de eso viene la gran prueba. En este caso sería que él intenta regresar a la selva, intenta volver a donde se sintió bien, intenta regresar con Rosario, pero ocurre que ya no puede porque hubo una crecida del río y se perdieron las ¿cómo se llaman? Las pistas que él había dejado para regresar. Y la cita dice, tuve que vender mi relato a vil precio a una revista de cuarto orden. Sí, y un acontecimiento internacional llegó a tiempo para difuminar la actualidad de mi figura. A ver, aquí no han puesto la cita que tenía. Déjenme ver si la encuentran.
O sea, como podemos ver en este camino del héroe que plantea Joseph Campbell, a diferencia del héroe tradicional, este es un héroe fracasado, ¿no? O sea, es un Sí, héroe que claro, al final es una tragedia lo que le ocurre, porque en el camino del héroe al final hay una redención, pero aquí no habría una redención, sino más así bien es. Eso es lo sería que la eso es lo que sería la reconocimiento del diferencia, fracaso. puesto lo que difiere del camino del héroe tradicional, ¿no? El héroe campbelliano frente al héroe carpenteriano es un héroe que está destinado al fracaso. Sí, yo encontré la cita que decía sobre que él quería regresar a Santa Mónica de los Venados, se llama el lugar. Dice, en Santa Mónica de los Venados, mientras estoy con los ojos abiertos, mis horas me pertenecen. Soy dueño de mis pasos y los afinco donde yo quiero, donde quiero. Y bueno, y al final, la recompensa, como le decía, era que se encuentra con la verdad de que no encaja en ninguna de las dos sociedades, ya no puede, no se siente cómodo en Nueva York, ni tampoco encuentra ya las cosas como las había dejado en la selva, entonces no se siente cómodo en ningún lugar. Y Bueno, como usted mencionaba, profe, nos topamos con este camino del héroe en el que, pues, técnicamente el héroe pasa del mundo denominado normal a un mundo maravilloso. Y en este caso, el héroe debería de retornar al mundo normal, pero aquí ocurre esta deformación, ya sea por la falta de identidad, por todos estos motivos que hemos estado mencionando, que el héroe no quiere salir de ese mundo, entre comillas, maravilloso que ya idealizó, y retorna a él, pero se encuentra con este desagravio, entonces queda de manera como un poco trágica, y esa es como la diferencia que podríamos encontrar entre el héroe de Campbell y el carpenteriano. Y entonces en ese sentido podríamos hacer un recorrido paso a paso de la novela, pero en esta última parte se empieza a deformar, porque en vez de ser un héroe que recibe una recompensa, no la hay, ya que él solo deforma su camino. O sea, estamos hablando entonces de un héroe trágico, ¿no? Ajá, exacto. Y justamente cuando él tiene cuando pasa ya el camino de vuelta, cuando se supone que debería estar feliz de poder volver a sus inicios, al mundo normal y natural, él se siente que es un circo, que es una especie de bufón, porque todo el mundo lo busca o intenta verlo, incluso sus fotos se publican, pero porque sale la historia de que él fue prácticamente raptado en la selva y que se perdió y que tenía una esposa abnegada que lo amaba, y era toda una mentira. Y igual quiere, y por eso quiere irse. Y este es su problema, que ya está en la ciudad y que tiene que esperar algún tiempo para irse. Y por eso aquí cuando dice la resurrección del héroe, dice que se va a fugar divorciado o no, porque ya le ha pedido el divorcio a la mujer, a Ruth. Y efectivamente se va, pero no tiene resultados, porque él al buscar el lugar, o sea, al querer volver a la selva, encontró que nada era como él lo esperaba y que al final la única razón por la que había vuelto, que era Rosario, estaba casada. Estaba casada, esperando un niño, y eso fue una noticia muy impactante para él. Sí, de hecho como yo tenía que hablar la primera parte, quería mencionar que, por ejemplo, en el personaje de Rosario, él como que, digamos, idealiza a este personaje haciéndolo como su objetivo ahora, ¿no? Entonces él ve en Rosario todo eso que, digamos, esta tierra prometida que era la selva de Venezuela, como que le podría ofrecer un nuevo comienzo lejos de todo lo que, entre comillas, el fracaso anterior, ¿ya? Y al ver que él vuelve y ya, pues, las cosas no están como él esperaba, es un giro que lo deja desaforado, pobrecito. Hasta a mí me dio pena leer eso.
Pero sí, o sea, yo creo que el personaje de esta mujer eh, es una idealización que él tiene sobre estas tierras. Ok, muy bien. Gracias al grupo. Vamos, último grupo. Tienen, bueno, 5 o 6 minutos para que se puedan extender un poquito. Yo quisiera iniciar porque creo que ya hemos estado hablando bastante y sobre todo de las mujeres. Entonces yo quería hablar sobre este arquetipo femenino que se vuelve superficial primero con Maud. Y bueno, sabemos que es una joven que estudia astrología y que claro, parecía que iba a ser una buena acompañante del protagonista, pero en realidad se volvió una molestia. Y con esto quiero añadir a otro personaje que también es Yanes, el minero, porque él interviene cuando están, me parece que en un descanso del viaje, y Maud con su actitud, no sé, de observar y de disfrutar, quiere acercarse a las prostitutas. Y bueno, en eso el minero le confunde a ella con ser una prostituta y ahí aparece él y como que se vuelven buenos amigos con el narrador. Pero bueno, para finalizar con Maud, digamos que sí, es esta mujer intelectual, intrépida, quisquillosa, que finalmente parece que está ahí porque se da cuenta de que en contraste, o sea, con Rosario, el protagonista ve en ella de esto que se ha hablado, esta mujer espiritual en relación a la tierra, y que claro, posterior Rosario se va a llamar a ella mismo su mujer, la mujer del protagonista. Y además las prostitutas también cumplen esta función, aunque es interesante porque el protagonista dice que en realidad no tenían un aspecto de prostitutas, sino solo como de unas bailarinas exóticas. O sea, esto del exotismo está presente siempre en las mujeres. O sea, como que, a ver cómo lo digo, como en un sistema diferencial, porque inclusive el hecho de que el minero le haya confundido a Moach con una prostituta, no hay, digamos, unas claves estéticas en ese momento para que no se haya dado esto. Y además, este arquetipo de la mujer como una herramienta para el héroe, porque si tampoco Rosario hubiese aparecido, él no se hubiese adentrado más a este viaje espiritual. Y sobre todo hay unas líneas igual que me parecen curiosas porque en donde se muestra más también de lo que han hablado mis compañeros sobre la barbarie y la civilización, porque él dice, él cuando está mirando a Rosario, dice que esta mujer, sí, como que todo lo que está ella, toda su esencia está en la tierra, así ella no haya leído mis libros como yo, así ella no esté consciente de los mapas y de que la tierra no es redonda en su totalidad. Entonces, eso, no sé si fui clara con respecto a los arquetipos femeninos. Bueno, ahora me gustaría hablar a mí. Yo en cambio hice una especie de esquema que les quiero mostrar. Tengo problemas, así que lo voy a mostrar por la cámara un ratito. Un momento. Es la otra cámara. Ahí está. No sé si se alcanza a ver, pero en realidad yo clasifiqué a la novela en 3 lugares. Que al mismo tiempo no son solo lugares físicos o locaciones, sino lugares mentales. Está la ciudad industrial, que básicamente sería lo conocido, es lo que el punto de partida del héroe, donde hay un montón de personajes, como podemos ver aquí, que representan diferentes cosas. Por ejemplo, personajes que representan lo burgués, los naif, que entre comillas son la falsa ruptura con lo burgués, pero son un producto de lo mismo.
están el inicio del viaje del héroe y lo femenino artificial que ya habló Mayra. Luego está la ciudad latinoamericana, que la ciudad latinoamericana dentro de mi análisis es como un umbral, es el umbral entre lo conocido y lo desconocido, está contaminado de ambas cosas. Ahí es donde uno puede ver tanto, digamos, arquitecturas del 1500, del 1600, como el conflicto que existe con lo moderno, con lo nuevo, y eso lo vemos en la Revolución. Aquí también hay otros personajes, como por ejemplo los extranjeros, la Revolución, el buen salvaje, que ya mismo ha hablado Olmedo, y al final la selva. La selva, que en realidad yo lo relaciono con lo que es el inconsciente, lo desconocido. Asimismo, tiene sus personajes, las prostitutas, el sanador, lo femenino natural y la introversión, ¿no? Ahora, lo que me tocaba hablar a mí sobre la ciudad industrial, lo burgués, bueno, lo burgués es observable, ¿no? Está la cuestión esta de que tenemos grupos que trabajan y se dedican a hacer dinero y luego otros grupos que entre comillas son de vanguardia y que se reúnen, pero que luego al fin y al cabo son burguesía. Eso lo vemos con Mush al final cuando ya no se puede adaptar a la vida en la selva. Luego tenemos el inicio del viaje del héroe. Aquí puse el guardián. El guardián es una figura importante dentro de esto. El arquetipo de guardián por lo general en la literatura es aquel que guarda un secreto o aquel que abre la puerta hacia un viaje. En este caso el guardián es el curador. Porque si nosotros observamos bien de cerca, el personaje principal no quiere entrar en el viaje. En un principio él está tan hastiado que no considera la posibilidad de que algo le devuelva la esperanza. Entonces él abandona incluso el despacho del curador sin darle tiempo a que él lo invite a hablar con el de la universidad. Entonces esto también simboliza otra cosa, que el héroe no es que fracasa, es que ya está vencido antes de empezar el viaje, porque no quiere empezarlo, no le interesa empezarlo. Pero bueno, después pasan una serie de cosas y llegamos a la ciudad latinoamericana. En la ciudad latinoamericana, en cambio, tenemos los extranjeros, la revolución y el buen salvaje. Los extranjeros, pues ya sabemos, son los que están dentro del hotel. Son como una cúpula alejada de todo que pasa, que están en ese momento justamente en medio de la revolución, pero que no pertenecen a ella. La ven con una cierta artificialidad, un cierto exotismo. Es como esta cuestión del siglo XIX entre la barbarie y la civilización, pero en realidad ellos se consideran a sí mismos como que no son parte de esto. Ellos lo ven desde lejos. Entonces sería como ellos siendo la civilización y los otros siendo la barbarie. La revolución, que en la revolución es como una especie de simbolismo entre este choque. El choque de las ciudades industriales con la realidad latinoamericana, ¿no? Y bueno, ya pasando rápidamente a la selva. En la selva, ya voy a cerrar la cámara. La selva en sí es, como ya lo dije antes, para mí el símbolo del inconsciente. Porque muy aparte de los simbolismos que podemos ver, que ya han hablado muchas veces, muy aparte de todo esto también está la violencia. Digamos, las escenas más violentas suceden aquí. La violación, la pelea entre Mush y Rosario. Entonces aquí tenemos, digamos, un retorno al inicio de la civilización, que es el uno, una introspección incluso del personaje principal, que es el narrador, ¿no? Y nada, hasta ahí llega mi pequeño análisis. Ahora le toca a Olmedo. Bueno, para terminar brevemente, el tipo que se da el doctor Monsalvaje, que es una especie de sanador curandero que podría cumplir, digamos, con el arquetipo del chamán. No se te escucha, abajo. no se te escucha, Olmedo. ¿En serio? ¿Ahí me escuchan? Un poco mejor. Ya, ok. Me voy a quitar. Bueno, entonces ahí me escuchan. Ahí Ya. fue. Entonces, bueno, yo les voy a hablar para terminar brevemente, sobre el doctor Monsalvaje, que es como cumple el arquetipo del sanador o el chamán, que es como una persona, es un curandero que utiliza un poco de medicina ancestral, que conoce de lo que llaman las hierbas raras,
que trabaja, digamos, también curando a los obreros que trabajan ahí en el campo de minas, el minero, y que además, digamos, actúa también como una especie de científico selvático que entraría en esto digamos, la cientificidad popular que hay en las personas que conocen de las plantas o las especies o los seres vivos que hay en su territorio. Entonces, bueno, él cumple un poco el arquetipo de lo que llamaríamos el chamán, porque además de eso estaba interesado en las plantas, en plantas psicoactivas, en coleccionarlas, clasificarlas y en conocer de hongos, de yagué, etc. Y por otro, y para cerrar, iba a hablar de este arquetipo intelectual, del intelectual colonizado. También podría ser un poco del buen salvaje, pero el buen salvaje, digamos que significa otra cosa específicamente, pero pienso más como del intelectual o el sujeto latinoamericano en el que actúa la intelectualidad occidental, como... Entonces son estos manes que era uno, el músico blanco, el poeta indígena y el pintor negro, de Ah, quien los que estaban en el hotel. sí, los que estaban en el hotel, de quien el autor, el narrador esperaba un poco conocer acerca de sus tradiciones o de su valoración de lo propio, digamos. Sin embargo, ellos no estaban interesados en esto y creían que la cultura solo se generaba en los lugares donde se producía pensamiento occidental, los cuales decían que no funcionaba en la selva. Entonces, que en la selva no había nada interesante, eso lo decía irónicamente el poeta indígena. Y bueno, yo pienso en ellos como el arquetipo de el intelectual, que ya lo vimos un poco más reforzado en Moshe, quien es como que representa todo este conocimiento de los saberes europeos, pero en un intelectual latinoamericano en quien estos saberes actúan como una forma de también quizás de colonización. Amir, ¿vas a opinar algo? ¿Vas a decir algo? ¿Preguntar algo? Sí, o sea, yo quería hablar un poco también sobre esta cuestión del buen salvaje. Es que yo discutía con Olmedo mientras estábamos haciendo esto, y es que dentro de todo esto, incluso escribí un comentario larguísimo, pero es demasiado largo como para mencionarlo ahorita. Me interesa llamar a estos tres como buen salvaje porque al fin y al cabo, como dice Olmedo, existe una colonización, ahí existe una aspiración a llegar a ser blanqueado. Porque si nos damos cuenta de los dos personajes que a mí me parecen importantes dentro de esta obra, está el narrador, que en cambio él quiere llegar a Latinoamérica y volverse parte de esto que él no conoce, de esta selva, de esto que para él es nuevo. Y en cambio tenemos a los intelectuales latinoamericanos que quieren ser europeos, quieren ser blanqueados. Así es, así. Entonces aquí hay una contraposición interesante que más bien a mí me remite a un ámbito más que sociológico, me remite a un ámbito psicológico, un deseo que nunca es cumplido. O sea, en el caso de los intelectuales latinoamericanos, el mismo narrador dice en algún momento que ya los ve de viejos, sin ninguna esperanza, hastiados de todo. Se está reflejando él. De alguna manera, él sabe que por más que persigues un deseo, siempre termina pudriéndose. Y eso yo me atrevo a decir que es lo que va a suceder al final, o sea, que lo que sucede al final de la obra, incluso. Y nada, o sea, eso. Era Y no solo de la obra, Mir, no solo de la obra, sino también él está haciendo un reflejo de la propia intelectualidad de la época, o sea, de todo lo que es, todo lo que se aspira, ¿no? A nivel de la crítica también latinoamericana, de lo que se aspira en cuanto a lo literario, de reproducir en la mejor medida de lo posible lo extranjero, ¿no? O sea, obviamente el texto da para más. Yo quisiera decir algo que me olvidé de mencionar respecto a Rosario, o sea que también como se dice que esto no termina bien, claro, no, al final Rosario está con Marcos, y es curioso que el mismo minero que le dio un libro, la Odisea, un ejemplar de la Odisea, cuando se separó del camino, ellos estaban juntos.
Y aún el protagonista tenía esta intención de seguir con el viaje y de esperar algo bueno. En cambio, en su regreso, al saber que Rosario está con Marcos y el mismo minero le dijo que le dio la noticia, decide acompañarle a tramitar unos papeles para que sea ya la explotación de la tierra. Entonces, al perder a Rosario, que supuestamente era esta mujer que simbolizaba, no sé, pienso en que como ya no está, no sé, es como que ya dar inicio a la explotación de la tierra, porque la he perdido, no sé, algo así. Sí, en efecto, Dolores, en efecto has hecho mención de algo que es importantísimo y que se habla también como una importante intertextualidad dentro de la obra, que es la Odisea y toda esta metáfora del viaje, ¿no? La idea de Rosario como la, como la mujer a la que él iba a poner como si fuese la Penélope, al igual que Ruth, que la mujer que le iba a esperar, finalmente fue la que hizo su vida sin esperar a que este hombre regresara, ¿no? O sea, es Odiseo, este Ulises, que pensaba regresar a la tierra y encontrar su reino intacto, y se estrella, ¿no? Al darse cuenta de que todo ha cambiado, ¿no? Podríamos decir obviamente mucho más, sé que el tiempo algunos ya tienen clases o también es el momento que tienen para aprovechar y almorzar y obviamente es bastante complejo, ¿no? Estén pendientes por favor el Moodle para una asignación futura para la próxima clase que tiene que ver con el siguiente autor, en este caso que es el autor. ¿Qué pasó ahí? Amir. Sí, no, una pregunta. Yo le quería preguntar si es que podía subir la clase pasada para verla, porque no pude conectarme la semana pasada. Ah, Solo ya, eso. sí, tengo que subir. Creo que realmente fue una clase corta, no sé. Bueno, ahí la voy a subir. Lo que les decía es que para la próxima semana está planificado trabajar en torno a uno de los textos de Juan Rulfo, de uno de los cuentos de Llano en Llamas. A los integrantes del curso, aproximadamente serán unas parejas. Organizaré unas parejas y a cada grupo se le asignará un cuento con unas instrucciones puntuales en cuanto a lo que es, en este caso, lo que es la teoría del realismo mágico, para ubicar y un poco entrar en contraposición con lo que ha sido ahora Carpentier. Pero bueno, estén pendientes del Moodle, que ahí se va a explicar cuál es la mecánica del trabajo y los grupos, cómo quedarán organizados y la obra y el texto que a cada uno se le asignará. No olviden que tienen un trabajo que desde ahora queda pendiente de traducir ahora en texto lo que eh, tienen que ustedes entregar. El ensayo de Carpentier, estamos hablando de que por lo menos máximo hasta el próximo miércoles, para que lo terminen. Pues no, ese es el trabajo grupal, ¿no? Adicional a eso, como les digo, estén pendientes del Moodle, que ahí estará la asignación del trabajo para la próxima clase. ¿Ok? Listo, chicos, gracias por el grupo, las participaciones y las teorías que estuvieron bastante interesantes. Espero que, bueno, la obra haya, en la medida de lo posible, les haya aportado. Creo que era mucho más valioso hacer un acercamiento general que yo me pusiera a hablar de todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, estaremos hablando y no se olviden de hacer la denuncia de los pagos a los profesores con el correo generalizado para que nos paguen. Ya esto. Listo, chicos, cuídense, estamos en contacto. Chao, profe. Gracias, Omar. Nos Chao, vemos. profe.